Con ustedes, el profesor Bruno Radi, con la clase Igle Crecimiento 1. Se me ocurre la idea en uno de esos viajes que ando, veo un ómnibus, un Chevrolet 46. Se vende. Pregunto cuánto cuesta, $3.200. Viejo, un Chevrolet, usted sabe, 46 para 50 pasajeros. Estaba allí funcionando. Y yo dije, tengo $2.000 en el banco, yo lo voy a poner allí. Si la iglesia pone los otros 1.500, llamé a la junta, juntamos 500. A la noche los hermanos pusieron otros 1.000, me apoyaron, dice, sí, no, el pastor se nos va. Entonces pusieron la plata. Y el día lunes fui, compramos el ómnibus, hicimos 7 paradas en distintas casas y le dije a los hermanos, inviten a los vecinos y yo paso con el ómnibus. Así que a las 5 de la tarde empezamos y tocaba la corneta, cuac, cuac, y los hermanos estaban sentados en la puerta, dice, ahí viene el pastor. Se subían al ómnibus y se volvían a sentar. Y llegábamos por 7 paradas allá en el norte de la ciudad de Rosario. Y cuando llegábamos a la iglesia, yo me ponía rápido la corbata y los hermanos sentados del ómnibus iban y se sentaban en el banco. Y yo les predicaba. Y todos contentos, terminábamos la reunión, se subían. Le estoy haciendo este cuadro para que ustedes se imaginen, porque mañana vamos a ver la estrategia. Pero todo esto, alguien puede decir, este es mi caso. Hay muchos casos parecidos, porque nos hemos copiado los unos de los otros. Nos hemos copiado de nuestros fracasos. Sí, hermano. Y qué lindo que abramos nuestros corazones de esta manera. Por eso es que este tiempo, como decía nuestro hermano Carlos, estamos calentando nuestros motores. Terminaba de predicar, los hermanos sentados de la iglesia se sentaban otra vez al asiento y se daban toda la vuelta. Decía, los de la primer parada, bájense. Se bajaban y decía, hasta el domingo, pastor, no falte. Me decían a mí. Yo estaba tratando de escarbar, no sabía qué. Les digo, hacía todo al revés de la Biblia, todo al revés del Señor Jesús, todo al revés de lo que hacía el apóstol San Pablo, todo, pero no lo sabía. Quería empujar el crecimiento. A veces nos pasa a nosotros. Recuerdo la primera vez que le dije a un hermano que me enseñara a arar allá en el norte. Le dije, tal día voy a ir y me va a enseñar a arar. Llamó a toda la familia. Dice, aquí viene uno de Buenos Aires, un porteño, va a aprender a arar. Nunca había tomado el arado. Llamó a sus hijos y a sus nietos, hicieron allí una reunión. Dice, vamos a ver cómo el pastor ara. Y me dijeron qué tenía que hacer. Era una cuadra, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Y yo tomé el arado y tenía 2 caballos adelante y hago ¡ho! Y empiezan a caminar los caballos. Y claro, cuando yo termino los 400 metros, estoy transpirando 10 veces más de lo que estoy transpirando ahora, y todos los niños casi tirados en el suelo riéndose. Y yo digo, ¿por qué se ríen? ¿Qué es lo que pasa? Y el padre gaucho dice, pastor, usted tiene que dirigir el arado, no tiene que empujarlo. El caballo es el que hace la fuerza. Yo estaba empujando. Y claro, 400 metros ya no podía más. Yo decía dentro de mí, ¿cómo hace el hombre hacer esto 10 horas por día? Yo no aguanto. Dice, no, usted tiene que dirigir donde quiere, pero la fuerza la hace el caballo. Eso lo aprendí en el norte, pero no lo había aprendido en el ministerio. Muchas veces nosotros en crecimiento, nosotros hacemos la fuerza, nos cansamos, nos agotamos y renunciamos. ¿Por qué? Porque hacemos más fuerza de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer poquita fuerza, la que nos corresponde. Siempre el Señor usó la gente que le correspondía. Es como cuando usted aprieta el freno de su carro. Usted aprieta 150 gramos
apenas es el 3%, porque el 97% del freno lo hace el mismo motor que lo levantó a 60 kilómetros por unos caños, le manda aire y frena la rueda. Usted hace el 3% y el motor hace el 97%. Si usted hace el 4%, se da contra la cabeza porque usted aprieta demasiado. Usted aprieta despacito. En evangelismo hay que hacer igual. Siempre el Señor exigió el 3%. Número más, número menos, pero usted me entiende. Le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Pero Señor, son 5,000 personas. Ah, ¿no tienen? No, no tenemos. ¿Qué tienen? 2 panes y unos peces. Tráiganlo. Eso es materia prima, sirve. Tráiganlo. Demostrándole a los discípulos: no tienen tanto, pero tienen poco. Pero ese poco Dios lo quiere usar. Por eso nosotros somos poco. Él quiere usarnos. Va a la tumba. Está Lázaro muerto. 4 días. El Señor le dice: saquen la piedra. Y yo saco a Lázaro. No mandó a sacar a Lázaro, porque si mandaban a sacar a Lázaro, sacaban un muerto. Pero le dijo: saquen la piedra. ¿Qué piedra tenemos nosotros que sacar en estos días para que el Señor saque de esta ciudad a los Lázaros y a las Lázaras? Él es el que lo va a hacer. Sí, Señor, lo va a hacer en esta ciudad. Un día ese ómnibus se rompió y no vino la mayoría de la iglesia a la iglesia. Porque es normal. Todo el trabajo lo estaba haciendo. Y cuando falla algo, y seguíamos. Pero mire qué cosa, Dios no tiene casualidades como con nosotros. En esa oportunidad, el equipo del doctor Luis Palau y otros líderes de América Latina estaban buscando una ciudad de 1 millón de habitantes para hacer una campaña y juntar lo que era evangelismo particular, que era el discipulado. En esos años había muchos que hablaban del discipulado y no estaban de acuerdo con el evangelismo masivo. Y había otros que hablaban del evangelismo masivo y no estaban de acuerdo con el discipulado. Ganaban mucho y perdían mucho. Entonces esa campaña, el Plan Rosario 76, se llamó la campaña, la cruzada, para juntar estas dos cosas que estaban separadas: hacer evangelismo masivo y el discipulado particular. Y justo vienen en el mes de marzo del año 75. En abril yo tenía que renunciar. Ya se estaba cumpliendo el tiempo. Un mes antes viene esta cruzada. El coordinador, como los coordinadores aquí, me invitan para un encuentro igual a 3 días, igual. Yo voy, le aseguro que no tenía tanta confianza, porque me había cansado, estaba frustrado, no tenía el crecimiento que tenía que tener. Los vecinos vinieron 2 o 3 veces con el ómnibus y ahí se mantenía siempre la misma cantidad de personas. No ganábamos mucha gente más por tener el ómnibus, no teníamos un sistema. Yo estaba allí pensando el próximo año lo que iba a hacer, pero voy a este encuentro y llegué a este encuentro aquí. Y el doctor Murphy habla acerca de este versículo que nosotros leímos. Y dice: el mismo constituyó a unos apóstoles. Y yo estaba sentado allí y dije: yo no soy apóstol. Y él mismo constituyó a otros profetas. Y yo decía dentro de mí: yo no soy profeta. A otros evangelistas. Y yo decía: yo no soy evangelista. A otros pastores. Ahí fue el primer momento que siento como un puñal en mi corazón. Él me constituyó pastor. Pastor, Él te constituyó.
La denominación, la iglesia te da la plataforma, pero quien te tiene parado detrás del púlpito para pastorear y visitar es el Señor. Él es el que te constituyó. Por eso muy bien vamos a entender que el pastor no es un empleado, es un ministro de Dios. Él es el que nos constituyó. Evangelista, Dios te constituyó. Y yo me sentía pastor. Y yo estaba ubicado en el versículo 11. Pero el resultado del 11 está en el 12. A fin de perfeccionar a los santos. Gran error. Yo no perfeccionaba a los santos. Perfeccionaba a Bruno Radi. Para que Bruno Radi hiciera todas las cosas. Cuando encuentro esto, se me cae como escamas, porque yo me perfeccionaba a mí mismo, no lo hacía a propósito, como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona se perfecciona en algo, cuando hace la misma cosa, muchas veces. Por ejemplo, si aquí hay un carpintero, ¿recuerda las primeras veces cuando clavó los primeros clavos? Alguien se rió aquí. Porque se debe acordar que cuando daba con el martillo, en vez de darle a la cabeza del clavo, le dio al dedo. Si era inconverso, las cosas que diría, ¿no es verdad? Y si es creyente, dice gloria al Señor y aguanta el dolor. Pero después de clavar 1000 clavos, ya sabe la velocidad del martillo, ya tomó puntería, ya toma el peso y puede clavar el clavo 1001 con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque se perfeccionó. Mire qué cosa tan sencilla. Yo hacía todo el trabajo, yo me perfeccionaba. Yo iba a una reunión casera y ¿quién era el que predicaba? El pastor. ¿Por qué? La gente quería que el pastor predicara y yo lo sabía hacer, entonces yo predicaba. Entonces tenía que tener una reunión casera cada vez que yo iba. No podía tener 10 reuniones caseras o 30 reuniones caseras simultáneas, porque no estaba preparando discípulos. ¿Se da cuenta? Jesús podía hacer el trabajo en vivo y en directo, sin embargo, Él podía aparecer en cada ciudad, sin embargo, Él no lo hizo. Él se quedó y le dijo, vayan. En otras palabras, cometan sus propios errores. ¿Usted cree que cometieron sus propios errores? Si Pedro hizo tantos errores delante del Señor, ¿se acuerda cuando quiso defender al Señor con una espada de 30 centímetros? Y lo vinieron a buscar al Señor y Pedro saca la espada y hace así y le corta la oreja a alguien. Menos mal que hizo así, porque si hace así le corta la cabeza. Y ya había tenido 1000 días con el Señor, 1000 mañanas, 1000 tardes, 1000 noches a los pies del maestro de los discípulos. Sin embargo, quiso defender con 30 centímetros una espada, sacó la espada y quiso defenderlo. Errores. El Señor le dice a los discípulos, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Punto. No digan más nada porque otra cosa no saben, pero empiecen a decirlo. Empiecen a practicarlo. Estos son conceptos. Tuve que leer la Biblia de nuevo. Después de esto, con otro concepto. Cuando encuentro esto de perfeccionar a los santos, en mi ministerio iba de esta manera. Y tuve que dar vuelta completamente 180 grados. Entender que en la Biblia hay discipulado por todas partes. Hasta en el infierno encuentro que hay discipulado. ¿Usted dice que no? ¿No quiso hacer discípulos el rico cuando le dijo a Abraham que tenía 5 hermanos? Nada más que se acordó tarde. Estaba fuera de lugar. Pero el concepto, cuando entendemos el concepto claro de lo que es la palabra de Dios en cuanto a multiplicación, en cuanto a crecimiento, el Señor nos da no solamente la doctrina, no solamente nos da la salvación. El Señor busca gente que está comprometida. El Señor hace que transpiremos para predicar el Evangelio.
En la Biblia no se encuentra ningún santo vago. Todos los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no solamente que eran todos trabajadores, sino que fueron llamados en horas de trabajo. Fíjese que estaba haciendo Moisés. Estaba trabajando cuando la zarza, no estaba tomando allí té o solcito, se estaba quemando con el rayo del sol, cuidando las ovejas, y se le aparece la zarza. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba con 2 yuntas delante de sí, arando el campo cuando Elías le tira el manto. ¿Qué estaba haciendo David? Davidcito tenía 8 años. Tenía varios hermanos que se habían bañado, se habían peinado muy bien, porque venía el profeta para ver que en esa familia iba a estar el rey. Y pasaron todo echando una pinta increíble, desde el más grande al más chiquitito, y levantaba la mano el profeta y la gloria no caía. Y pasaron 5 o 6 hermanos y le dice al padre: ¿no tiene otro hijo más? Sí, dice, el único que estaba trabajando, tráiganlo a Davidcito. Viene Davidcito, y apenas que viene, lo baña, lo peina, lo ponen delante del profeta. No hizo falta que levantara las manos el profeta, la gloria cayó sobre ese niño. Usted dice: sí, pero Samuel no estaba trabajando. Es verdad, no estaba trabajando. Pero fíjese la respuesta a las 10 de la noche de un muchacho de 8 años. Samuel, Samuel, instantáneamente dice, no dice: ay, ahí viene el viejo a molestarme a esta hora, trabajé todo el día. Dice: voy a ver qué quiere el profeta, dispuesto a trabajar aún en horas de la noche. Conceptos bien claros. Cuando el Señor toma la palabra, viene el Señor Jesús y toma a sus discípulos, los va a buscar en la playa y pasa entre medio de aquellos que están tomando sol y bronceándose, y se va a aquellos cerca de donde están aquellos que tenían olor a pescado, y le dice: Pedro, Juan, Jacobo, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. No les dice: los voy a hacer pescados. Vea el concepto, pastor. Nosotros a veces tenemos pescados para la pecera. Y no quiero decir dónde pescamos a veces, en otra pecera. No. Pescados, pescadores, dijo el Señor. Hombres que están comprometidos, aquellos que están tomando sol, que se sigan tostando. Estos son los que están trabajando. Le voy a cambiar el trabajo, pero van a seguir trabajando. Mateo estaba cobrando impuestos. Le dice: sígueme en el momento de trabajo. Pero el principio bíblico que Jesús usó es que antes de elegir al primer discípulo oró 40 días. Y ahí vamos entendiendo los principios. La cruzada faltan 3 meses. ¿Vamos a invitar a nuestros amigos sin orar? No, por eso que el último día nosotros vamos a consagrarnos, como lo hicimos en el día de ayer con aquellos. Vamos a hacerlo también aquí. Si hay 500, vamos a estar orando por 5,000. Principios bíblicos, es palabra de Dios. Yo tengo miedo de decirle a mi vecino que venga, pero se lo digo a él. Él es el que tiene más interés, porque mandó a su hijo por mi vecino. Yo no hice nada por mi vecino. Apenas estoy haciendo el 3%, estoy orando y lo estoy invitando. Si viene, la gloria es para el Señor. Y si no viene, el problema ya no es mío. Pero si no se lo digo, pasa a ser el problema nuestro. Pasa a ser el problema de todos nosotros. Esta es la iglesia de estas 2 ciudades. Si nosotros no le anunciamos, ¿cómo oirán si nosotros no se lo decimos? Saulo también estaba trabajando en horas de trabajo. Usted dice: pero estaba matando a los cristianos. ¿Sí? El Señor le cambió el trabajo y lo mataron a él. Es verdad, estaba activo. Dios empieza en la Biblia trabajando 6 días. Las primeras hojas de la Biblia ya nos dice que Dios trabajó 6 días.
Estos son ejemplos, principios bíblicos. Jesús trabajó 30 años de carpintero antes de predicar. Era más conocido como carpintero. ¿Qué me quiere decir esto? Le quiero decir, hermano, si a usted le gusta el trabajo, usted es bienvenido al reino de Dios. Por eso que Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado. Yo ya tengo que terminar esta parte, pero quiero decirles, mañana y pasado mañana vamos a ver la estrategia. Yo quiero contarles el resultado porque ya tengo que terminar esta parte. Resultado de aquel cambio. Comenzamos a perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En aquellos años comenzamos a abrir células de oración, que un día, una tarde, en un momento vamos a estar viendo, tal vez en el día de mañana, cómo se hace una célula de oración. Pero abrimos células de oración, comenzamos a tener los hermanos mayores, 2 caballitos de batalla para el crecimiento, preparándonos para la cruzada. Nos dio tanto resultado que llevamos 115 personas a la cruzada, de 5 lugares, de 5 casas que abrimos, y con 15 hermanos, solamente hermanos mayores, llevamos 115 personas a la cruzada. Era una de las iglesias que estaba en el norte más lejos. Pusimos ómnibus. La gente no va solamente porque puede ir, sino hay que tratar de llevarlas. Y la tarjeta se divide en 3 maneras. La gente que lleva, la iglesia que lleva le da la tarjeta a la iglesia que lleva. Eso me llamó mucho la atención. Entonces llevamos la mayor cantidad de personas. La segunda división es si alguien vuelve al Señor, le pregunta ¿de qué iglesia era? ¿De la iglesia metodista? Muy bien, mandan la tarjeta a la iglesia metodista. Y la tercera manera de dividir las tarjetas es geográfica. Vino por la televisión, la radio, por el diario, la pancarta. ¿Dónde vives? ¿Eres de alguna iglesia? No, no soy de ninguna iglesia. Entonces la mandan a la tarjeta a la iglesia que está más cerca de su casa. Pero el 80% de las tarjetas, yo llevé la estadística del equipo del doctor Luis Palau por casi 10 años en América Latina. El 80% de las tarjetas es por el contacto personal. Lo dice el doctor Billy Graham, lo dice el doctor Palau, lo decimos nosotros que estamos trabajando con esto. Si usted viene a la cruzada y no lleva ninguno, es más, si es una iglesia de 30 miembros y lleva a los 30 miembros a la cruzada en un ómnibus, van a ir contentos los hermanos en el ómnibus y van a volver rete contra contentos. Y se le fue la cruzada. Nosotros le dijimos a los hermanos, ustedes no tienen asiento si no traen gente nueva. Era duro, pero yo tenía mi renuncia en el bolsillo. Y los hermanos se fueron en ómnibus particular y dieron el asiento para llevar 115 personas. 6 meses después pasaba el coordinador y nosotros teníamos 40 para bautizar. La iglesia se duplicó. Y tengo que terminar ahora rápido porque ya el tiempo se me fue. Les digo que eso pasó de nuestra iglesia. En 4 años teníamos casi 300 miembros. Habíamos plantado 2 iglesias. En este momento hay 2.500 miembros en Rosario, 22 iglesias. Todos los pastores, el superintendente, es todo producto de una multiplicación. Y pasó fuera de nuestras fronteras, de Argentina y de Sudamérica. Y ahora estamos en Sudamérica. Mi responsabilidad estos últimos 4 años es en Sudamérica, pero he trabajado como director de evangelismo en nuestra denominación estos últimos 15 años y ahora estos últimos 4 años como director regional. Pero les quiero hacer esta comparación. Los primeros 70 años de nuestra denominación, la Iglesia del Nazareno, en Sudamérica, que son 10 países, teníamos plantada 350 iglesias en 70 años, los primeros 70 años, siempre son los más difíciles, pero 70 años, 350 iglesias y 19,000 miembros teníamos. Los últimos 15 años que hemos puesto en práctica todo esto que nosotros le llamamos cada uno gana uno, cada iglesia planta otra iglesia, esto lo vamos a ver mañana, cada iglesia planta otra iglesia, cada pastor entrena a otro pastor y cada miembro gana a otro miembro. Con este plan, en estos últimos 15 años, en nuestra denominación hemos plantado nuevas 1.400 iglesias nuevas.
Ahora tenemos 1.750 iglesias y de 19.000 miembros nos hemos ido a 120.000 miembros. Creemos esto, que la cruzada no es solamente para el momento o para una iglesia. Me han dicho, bueno, hemos puesto prácticamente el evangelismo de la cruzada del doctor Luis Palau casi en cada una de las iglesias. Sí, ha pasado nuestra Sudamérica y ha llegado aquí en México. Y alguien de aquí, hay un pastor aquí que es de aquí de la ciudad, Dios le ha bendecido y ha multiplicado también su iglesia. Y esto no solamente es para los nazarenos, simplemente yo no lo aprendí en la iglesia nazareno, lo aprendí en el equipo de Luis Palau. Y es para todo el cuerpo de Cristo, porque es estrategia. Todos tenemos nuestra doctrina. En estos días no vamos a estar hablando de doctrina, ya la tenemos a la doctrina. Vamos a estar hablando de estrategia. Si tenemos buena doctrina, tenemos que tener buena estrategia. Los testigos de Jehová tienen mala doctrina, pero tienen buena estrategia. Hay que reconocerlo. Ellos no saben que los que ganan siguen perdidos igual. ¿Lo entiende? Lo digo de vuelta. Ellos no saben, pero los que ganan siguen perdidos, porque el único que es salvado es por la sangre de Cristo. Y como ellos no lo hacen con la sangre de Cristo, siguen perdidos también. Tenemos que evangelizarlos también a ellos. Qué lindo es tener buena doctrina. Y qué lindo es tener buena estrategia. Jesús tenía buena estrategia. Él nos dejó la buena doctrina. La buena estrategia es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los discípulos. ¿Para qué? Para la obra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.